utilizar en cálculo, de hecho, para definir el conjunto, ¿no? O un subconjunto en este caso, para el cual existe tanto el dominio como el recorrido, o existe y x. Bueno, para la determinación completa de la función en base de la variable real, pues es necesario conocer primero el conjunto inicial en el que se va a definir la correspondencia. Pueden ser todos los números positivos, todos. ¿Sí? Profesor, creo que se cortó. Ah, ok. Pensé que era yo. No, bueno, o si eres tú, pues yo también. A ustedes sí las veo moverse, el profe sí se quedó parado. Oigan, ¿dio título? ¿Algún título? Ok, No, es regreso. continuación. Sí, profe. Dominio y predominio, ¿no? Sí, es que no sé por qué me ha estado sacando. Déjenme. Ok. Creo que ahí ya se ve. ¿No? Creo que No. no. A ver, déjenme volver. Ahí ya se ve, ¿no? Sí. Sí, ya. Ok, entonces para la determinación pues completa de cómo va a ir la relación entre la variable x y y, primero se define el conjunto inicial, ¿ok? Que en general pueden ser pues de menos infinito a infinito, solo los positivos, solo los negativos, etc., ¿no? Dependiendo justamente cómo vaya la ecuación que tengamos, ¿no? Que nos relacione. También tener el conjunto final B y la regla que permita asociar a cada número real del conjunto inicial, digamos, de A con un único valor del conjunto B. Y eso pues simplemente me lo da digamos, la ecuación matemática o la relación matemática que se llegue a tener. Y vamos a empezar con un ejemplo. En este caso, la relación matemática que tenemos o la función es f de x igual a 1 entre x cuadrada menos 5. ¿Cuál sería el dominio de la función, tomando en cuenta otra vez de lo que vimos la vez pasada y con lo que iniciamos ahorita? El dominio le corresponde a los valores que toma la x, ¿ok? Y el recorrido, bueno, a la y, pero aquí no nos pide el recorrido, solo el dominio. ¿Cómo iría el dominio de esta función? También tomando en cuenta que la vez pasada, la clase pasada, vimos que no existe para logaritmos menores negativos, menores a cero. No existe coeficiente, o bueno, en un cociente,
una división, no existe esa división cuando el denominador es cero. ¿Ok? Y había un tercero, que son los radicales negativos. Entonces, en este caso, tenemos que ver si hay algún valor, alguno o varios, en el cual se haga cero el denominador. Si es así, tenemos que excluirlo. Entonces, ¿cuál sería el dominio en esta? Pues es de 6 para arriba, ¿no? O sea, es cualquier número real que sea x igual, no, que sea x mayor o igual que 6. X mayor o igual que Todos 6. todos los reales, con excepción de -5 y 5. Miento. Todos los reales con excepción de 5. Con excepción de 5. ¿Y qué pasa si usamos el 0? Aquí sería 0 y aquí 5 por 0 se hace 0 No, también. también el 0. Entonces, ¿cuáles se excluirían? De menos Cero Menos y el 5 se 5 a excluye. 5. Menos 5 se excluye. Sí, No. creo que sí. Acá. No. Porque tenemos menos 5 al cuadrado es 25 y aquí menos 5 por menos 5 sería 25 positivo, sería 50. No se puede excluir. No, Entonces, se excluye al 0. ¿mande? Se excluye al 0 y al 5. Se Según excluye el yo. 0 y el 5. Entonces, el dominio de la función se suele representar, bueno, ya de menos infinito a infinito, excluyendo 0 y 5, entonces normalmente se escribe como de esta forma. O sea, todos los reales menos cierto conjunto en este caso pues va a ser 0 y 5. Y ya. ¿Ok? Entonces el dominio de esta función son todos los reales menos el 0 y el 5. 0. No, pero eso se pone entre llaves. Sí, sí, se suele, para ver justamente la exclusión. Ah, ok. Gracias. Sí, representarlo mejor. Ok, entonces todos los reales menos el 0 y el 5. Bien. Ahora, para este caso, este otro ejemplo, indicar el dominio y recorrido bueno, tenemos tres funciones, 2x menos 1, g de x es 3x cuadrada y h es 1 sobre x. Entonces, ¿cuál sería el dominio y el recorrido de la función? Pues la ¿No primera sería el 1 medio? infinito más infinito, ¿no? Sí, acuérdense que la función puede ser cero. En este caso, tanto a como b no hay restricción, entonces pueden ir de menos infinito a infinito. El dominio, no, el valor que toma la x, por lo tanto el recorrido tampoco está restringido y va de menos infinito a infinito. Gracias. Ok. Lo mismo sería para el caso B, ¿no? Bueno, en el dominio. En el dominio sería también de menos infinito a infinito. ¿Cómo sería en el recorrido para el caso B? ¿Solo los positivos? Solo, ajá, solo cero y positivos, ¿no? Entonces, aquí es de menos infinito. Infinito. Y aquí el recorrido de 0 a infinito. Ok, entonces era lo que les comentaba.
pueden, de inicio pareciera que o pudieran ser iguales, ¿no? Como en este primer caso, pero en el segundo, inclusive, aunque no haya un denominador, pues para tratar de evitar que se haga cero, ya me está restringiendo, ¿no? Al ser un valor al cuadrado, pues ya la función al cuadrada ya me restringe los valores, en ciertos valores, porque no puedo tomar los negativos. En el caso C, ¿cómo sería el dominio? Todos los números. ¿Cero? Está excluyendo al cero, ¿no? Ajá. Sí, excluyendo Todo, todos los positivos. ok, todos los reales menos, en este caso, el cero. ¿Y el recorrido? ¿De 0 a infinito? No, porque también se puede tomar X valores negativos, ¿no? Entonces, como tal, aquí, digamos, hay algo que se podría hacer como de manera propia y una cosa que es de manera general. De forma general, la H, o sea, la Y, digamos, la H de X, que sería la Y, puede tomar cualquier valor, pero como obviamente va a depender de los valores que tome la X, y como aquí la restricción es que X no puede ser cero, si X no puede ser cero, cualquier cociente que tengamos acá tampoco va a ser cero, ¿sí? Si X es 1 o menos 1, me va a dar un valor positivo o negativo. Si se aproxima a cero, pero nunca es cero, y ya sea negativo o positivo, también bueno, de hecho sería un valor que tendería a infinito, ¿no? No se haría, vaya, cero. Y si es un valor muy, muy grande, la X, ¿cuánto da el cociente? Si es uno entre un valor muy, muy grande. Pues a un número muy pequeño. Muy pequeño. Entonces, inclusive, digamos, si lo prueban en la calculadora, uno entre, ¿qué será? Algo elevado a la 20, y me quedo corto, mejor que infinito, digamos que ese no. Simplemente aparece como cero. Ok, entonces, como tal, serían todos los reales para el recorrido. Ok, el Y no, recorrido puede tomar todos. Simplemente el que tiene la restricción es la X, que no puede tomar el cero. Ok. ¿Sí? ¿Alguna duda aquí? ¿Una pregunta? ¿No? pero o sea, si h depende del valor de x y x no puede tomar cero, ¿por qué decimos que h puede tener cero? Por lo que ahorita les comenté, por ejemplo, si ustedes prueban 1 sobre 100, ¿no? Les va a dar un valor pequeño, bueno, 0.01. Conforme aumentan el, el dominador a ciertos valores cada vez más grande, este valor pues va tendiendo a ser cada vez más pequeño. 0, 0, 0, creo que me falta otro. Ya. Y si dividimos más, entonces más pequeño. Entonces tarde o temprano se termina definiendo como cero, ¿no? Porque aquí, acá en 1 entre x, sí se indetermina, pero es un valor que no sabemos justamente cuál pudo haber sido. Y se hubiera indeterminado cuando x, digo, en cero, ¿no? La y se hace cero cuando el valor de x es muy grande, lo cual me dice que, pues, está bien porque x sí puede tomar cualquier valor de los reales, sea muy grande negativo o muy grande positivo. Entonces, tiende a crecer mucho. Entonces, va a haber un momento en la que sea como 20 ceros, ¿no? Decimales, 40 ceros, y en sí, pues, por las operaciones, era lo que les comentaba,
propiamente se considera como 0, aunque matemáticamente tenga como a la 20, a la menos 20, a la menos 30, menos 70, etc. Pero para resolverlo por practicidad se dice, pues es 0. Pero las dos maneras son Simplemente, correctas. ¿verdad? ¿Las dos maneras son correctas? Sí, sí, sí. Ah, Las bueno. dos maneras son correctas, pero como, digamos, dividir entre un número muy grande, pues uno entre un número muy grande, siempre, por eso siempre se considera que es 0. ¿Ok? Entonces la y o la h de x es ahí cuando puede tomar ese 0. Pero lo tomaría, de hecho, para valores muy grandes de x. No para uno entre 0, porque pues ahí se indeterminaría. Que de hecho, esta la vamos a ver más adelante porque casi es la ecuación que más se utiliza. La forma de la gráfica, bueno, es más pegada, ¿no? Y algo así. De 1 entre x, donde se determina sobre el eje y. Justamente no se puede determinar en x0, ¿no? Entonces va más o menos así la gráfica. Pero conforme tiende a menos infinito o a más infinito, pues prácticamente tiende a 0. Que de hecho lo vamos a ver, ¿no? Creo que hoy inclusive. ¿Sí? Va. Entonces, continuamos. Bueno, pues la correspondencia, pues es de un conjunto A. Bueno, en este caso un conjunto D me va a relacionar a un conjunto E mediante una función, ¿no? Tenemos W, entonces del otro lado va a ser un f de W, Z, f de Z, sucesivamente. Algunos símbolos es simplemente D, una flecha F. A E simplemente lo que me está diciendo acá es una relación, una correspondencia o una función. ¿Ok? Todo esto son funciones y son como se suelen denotar. Claro, este es más gráfico, pero también es como se suele representar. Que donde dice que F es función de D a E. Se dice también que dos funciones son iguales, f y g, en este caso, siempre que f de x es igual a g de x. ¿Ok? Es decir, si nosotros tenemos dos valores, para en el cual la función f de x y g de x son iguales, entonces se dice que las dos funciones justamente son iguales. Es decir, vamos a probar. Es que es simple, ¿no? Si f y g son iguales, forzosamente tendrían que ser el mismo valor numérico, aunque quizás no necesariamente. Por ejemplo, igual si metemos, bueno, primero 2 y 2. Aquí me diría que la función, para que sea igual, pues puede ser, vamos con x al cuadrado, probar. Ok. Si yo meto el 2 aquí o aquí, pues va a dar lo mismo. Pero igual si yo tomo uno negativo, me va a dar el mismo valor, ¿no? Que va a ser 4. Entonces, sí, normalmente se representa ambas magnitudes iguales en el caso de que sean positivas, pero con ciertas restricciones también podemos tomar inclusive que para los mismos valores, nada más invirtiendo el signo, también me va a dar la misma variable, ¿no? Pero aquí es considerando solo positivo, nada más para no haya confusión, no un rato pensar menos 2 igual a 2, no. Simplemente es a la hora de meterlo en la función. ¿Okay? Y bueno, vamos a probar este otro ejemplo. Dice, sea f una función con dominio R, o sea, todos los reales, tal que f de x es igual a x al cuadrado. Pues simplemente probar cuando f es de menos 6, f es 3, y calcular el contradominio de f, o recorrido. Entonces, bueno, aquí es sencillo. Para el caso de f de menos 6, ¿cuánto me da la...? Bueno, en x menos 6 lo metemos acá, pues es 36. Entonces, para x, digamos, es nada más como que ya un número particular. x6, y es 36. O x menos 6, o f de x igual a 36. Entonces, estamos relacionando un número con otro valor. ¿Okay? Para el caso de 3, lo mismo. Para un valor específico 3, me va a dar un valor de 9. Entonces hay una correspondencia 1, 1, pero como vimos en ciertas ecuaciones, pues dos valores me pueden dar uno solo en y. Y también es función. Ahora, ¿cuál sería el dominio de la función f?
¿El contradominio o el recorrido? A veces lo vamos a ver de diferente, digamos, concepto, pero hace referencia a que es el recorrido, ¿no? Y lo escribimos como RF en este caso, y cómo va el contradominio de la función. De hecho, ahorita lo acabamos de ver, ¿no? Bueno, el dominio serían los reales y el contradominio serían los positivos. Exacto. ¿Ya? El dominio de todos los reales, el contradominio de 0 a infinito. O recorrido, ok. Bien, seguimos. Vamos a probar con este ejemplo. Un poco acá. Entonces, dice, se desea construir un tanque horizontal de acero para almacenar gas propano que tenga una forma de cilindro circular recto de 10 pies o 3 metros. Bueno, un poquito más de 3 metros, ¿no? Lo que pasa es que la gráfica ya venía en pies, pero bueno. 10 pies, aproximadamente 3 metros, de largo con una semiesfera en cada extremo. El radio R aún no está determinado. Entonces, expresar el volumen del tanque como función de R. ¿Cómo quedaría esta relación? Simplemente expresar el volumen significa que habría que sacar el volumen, digamos, de esta semiesfera, del cilindro, de esta semiesfera, y sumarlos. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, tomando en cuenta que ambas son semiesferas, pues nos hace una esfera completa, ¿no? ¿Cuál es el volumen de una esfera? Cuatro tercios de pi por radio al cubo. Ok, el volumen de la esfera es 4 tercios de pi. Bueno, para manejar acá, R menos R. Okay. La de una esfera, la de un cilindro. Pi por radio al cuadrado por altura. Ok. El volumen del cilindro. En este caso es pi por radio al cuadrado por una longitud, ¿no? Por L. Donde aquí la L específicamente pues serían los 10 pies o 3 metros. Bueno, ya que viene en pies, vamos a dejar 10 pies. 10 pies. Bueno, una recomendación, vamos a ir manejando por si no sé si no les había comentado, porque no. En general, el sistema MKS, sistema internacional en metros, segundos, kilogramos, etc. Pero si aparece el sistema inglés, que sí vamos a ver, entonces lo manejan también en inglés, pero como tal, ¿no? La unidad de pies realmente es feet, FT. La unidad de yarda, eh, bueno, digo, en la yarda su símbolo es la Y y sucesivamente, ¿no? Ok, entonces acá, si sustituyo el valor numérico de L, son 10 pi R cuadrado. Ok, entonces el volumen total pues es el volumen de la esfera más el volumen del cilindro. Simplemente sustituyendo el de la esfera es 4 tercios de pi R cúbica más los 10 pi R cuadrado. Y bueno, la cuestión es no dejarlo
Bueno, ir agrupando, ¿no? Podemos agrupar, por ejemplo, ¿qué sería? Pi por R cuadrada, que igual al de arriba ya está, ambos están en función de R. Entonces el primero me daría 4/3 de R más 10. Ok. Entonces ya pues es la solución. Ahora nada más tomar en cuenta que de inicio podría haber un poquito de contradicción porque en esta parte tenemos R cúbica, se puede decir es un volumen. Pero viendo esa primera, pues es una R cuadrada, se puede decir que no, pero no hay conversión, ¿no? Entre pues R cúbica y R cuadrada. Pero en realidad el factor que falta aquí, digamos, para que haga R cúbica ya lo tiene 10, ¿no? Que son las unidades que nos dan. Entonces está bien, ¿okay? Aunque a veces aparezca como que no se pudieran sumar, ¿no? 4/3 de R más 10, pues no se puede. Pero en realidad sí, ya están las unidades ajustadas. Entonces esto pues nos daría pie cúbico o metro cúbico, dependiendo, ¿no? Ok. Bueno, ¿alguna pregunta aquí? Profe, ¿por qué dice que se puede sumar 4/3 de R más 10? Sí, lo que pasa es que ambos, acá volumen de la esfera y volumen del cilindro, ya están en unidades pues volumétricas. R cúbica, aquí también, aquí aunque aparece 10 R cuadrada, la otra unidad aparece de 10. Entonces, al hacer la sustitución, era lo que les comentaba, podría haber un poquito de confusión entre R cúbica y R cuadrada, pensando de que pues no se pueden sumar. Pero en realidad sí. Una vez, bueno, aquí factorizando queda esto, una vez que queda aquí 4/3 de R más 10, cuando nosotros sustituyamos el valor de R que en un momento dado se logre obtener, ¿no? Mediante medición o de alguna otra forma, se sustituye entonces simplemente, imaginemos que el radio son 2, ¿no? 2 pies. Entonces, pues simplemente tendríamos 8/3 de R, perdón, de 8/3 de pies, ¿ok? Más 10 pies, porque aquí ya me dice que son 10 pies. Entonces, como tienen las mismas unidades, sí se pueden sumar. Al final multiplicaría este otro 2 pies al cuadrado y ya el factor me daría pies al cubo, ¿no? Entonces, era lo que les comentaba, que en cierto momento podría parecer que no se pueden sumar, pero en realidad sí, porque lo de aquí, lo que está aquí adentro ya está ajustado. A esto está en pies, esto está en pies, y bueno, aquí pi cuadrado, ¿no? Para que me dé el pi cúbico. Ok, ¿Sí? sí, gracias. Va. Profe, Sí. aunque el ejercicio diga ¿Sí? por una función de R el volumen, ¿está bien entonces? O sea, ¿sí se pone así? Pensé que iba a poner algo de F de R igual a así. Pero, Sí, no, pues aquí en todo caso, acá se pondría BDR, ¿no? Que el volumen va en función del radio y está bueno, justamente, ya sea como radio lineal, cuadrático o si lo mantenemos como acá inclusive hasta cúbico, ¿no? Cuadrado y cúbico. sí. Sí, simplemente es agregar el B en función de R y ya. Ok. Y ya queda. Ah, Bueno, bueno, este es un ejemplo sencillo, ya iremos sí. viendo. Y tampoco son tan complicados, ¿eh? No, pero los vamos a ver. Ok. Bueno, vamos a ver la gráfica de una función. Bueno, un poco de lo que nos alcance el tiempo, ¿no? Entonces, si f es una función real, a cada par, ¿no? Que tengamos un xy, que es igual a xf de x, pues le va a corresponder un punto en el plano cartesiano, con un punto px, y p de x, bueno, uno u otro, ¿no? Con punto xy, que es lo que más hemos manejado o estamos familiarizados. De la recta que vimos acá, donde las x son abscisas, es la independiente. Entonces, cuando se le asigna un valor a la x, debido a la relación que tengamos, o a la función, pues me va a dar un valor en y, ¿no?
y ya se grafica. Entonces, la gráfica o curva de la función f, pues es el lugar geométrico de los puntos del plano donde se verifica la ecuación, ¿ok? En este caso, pues sería un x al cuadrado. Vamos a suponer, para simplicidad, que este es 1, ¿no? Entonces será un x cuadrado menos 1. Esto es la f de x. Solo como aproximación, porque se ve que tiene la forma de x cuadrada, una parábola. No inicia en 0, inicia en un valor negativo, le asigno que es menos 1 y, ¿no? Entonces, básicamente la gráfica, pues la representación, ¿no? Geométrica que me da la ecuación. Que de inicio, para ir determinando qué forma tiene, pues es asignando valores a x, me dan valor en f de x o en y, y esos se pueden, una vez que se ponen, se unen y me da la forma en la gráfica. Y como pueden ver, o vamos a ver, después con pura intuición ya pueden saber la forma que les va a dar. Eso también lo vamos a ver más adelante, inclusive en la última parte del curso, que me dice si va a ser cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, y pues para enfocarnos justamente en la curvatura. Ok. Aquí, por ejemplo, tengo esta otra gráfica. En estas dos gráficas, ¿se puede decir que las dos son funciones o solo una? ¿Y cuál de las dos son funciones? Solo una, ¿no? La de la izquierda. Correcto, la de la izquierda, porque aquí me está dando, digamos que para un valor de x, o bueno, dos valores de x, acá digamos, suponiendo que sea el mismo, menos x y x me da el mismo valor en y, o acá me da el mismo valor en y. Ok, bueno, solo muy bien, pero el mismo valor en y, lo que era lo que habíamos visto, lo que hemos visto. Puede inclusive dos valores de x darme un valor en y. Pero lo que no puede pasar, y de hecho es como que casi, bueno, pareciera improbable, ¿no? Que un valor de y de un valor de x me dé dos valores de y. O sea, como gráfica sí puede existir, pero como una herramienta matemática es más complicado, ¿no? Entonces, esta sí es, y esta no es una función, ¿ok? Si para un valor de x me da dos valores en y, no es función. Okay. Y bueno, la determinación del dominio y el recorrido, pues es básicamente, bueno, poniéndole con la gráfica. ¿Por qué sale oscuro? No sé. Bueno, ahorita lo checo. Bueno, aparte de lo que ya les había definido, en cualquier gráfica como tal, el dominio va sobre las X, ¿okay? Y el recorrido está sobre las Y. ¿Sí? Si un número real X igual a es del dominio de una función, sí, solo si la recta vertical X igual a corta la gráfica en un punto. ¿Okay? Bueno, va a haber una intersección, o sea, vamos a tener A, B, A en X, B en Y, y pues vamos a por decir, un valor 3 de X me da un valor 2 de Y. Significa que hay una relación y pues en base a eso existe la función. Bueno, tomando en cuenta esto mismo mejor. Entonces, para tomar un x4 me da una recta 2. Digo, un valor en y2. Esta, como se ve, es una función, la forma de esta gráfica. Sí. Sí, ¿no? No importa cómo se vea. No diría. ¿Por qué? Ajá. Es una función por partes, ¿no? Sí, sí, no importa cómo se vea la gráfica, inclusive pudiera ser más,
No sé, algo así. La cuestión es que siempre la X me debe dar un valor de Y o dos valores de Y, pero una sola X que me dé dos valores en Y, eso sí no es posible, ¿no? Y bueno, lo mismo para el caso, bueno, eso es para enfocarnos a dos rectas, ¿no? No vamos a profundizar tanto. Bueno, aquí, ¿cómo estamos de tiempo? Bueno, yo creo que podemos ver una recta más. Uy, sí, aquí se quitó, no sé por qué había aparecido. Caracteres. No, aquí sí nos va a tomar más tiempo. Mejor la dejamos aquí, porque al menos aquí se puede concluir la idea. En la próxima inicia un nuevo y es abarcar más tema, ¿no? Entonces, y más tiempo. Aquí nos quedamos. Nada más con esta gráfica donde especificar entonces que los valores de X es el dominio y los valores de Y es el recorrido. Y aunque lleguen a ver en algún momento dado cuál es el dominio de la función, como ya vimos en el ejemplo, se refiere justamente a los valores de X. ¿Y cuál es el recorrido de la función? Se debe justamente a los valores de Y o a los valores propios de la función, ¿no? Los que va a tomar. Ok, entonces, pues, ¿alguna pregunta o duda que tengan hasta acá? Yo, profe, no entiendo por qué, bueno, o sea, entiendo por qué es una función por el hecho de que dos valores de X nos dan un valor de Y, pero no Sí. entiendo, porque se supone que debería de haber una fórmula, ¿no? En una función. ¿Cuál sería la fórmula para ese? Pues de hecho, hay varias. Una de las que les había comentado es la x al cuadrado. De hecho, bueno, x al cuadrado o x a la cuarta, toda potencia par. X a la sexta, x a la octava, etcétera. Todas ellas, cuando tengamos un valor negativo, menos 1, 1, etcétera, pues nos los va a pasar a positivo y con la misma magnitud. O sea, el cuadrado o a la cuarta, ¿no? X a la cuarta de menos 1 y 1 siempre va a ser 1. O a la cuarta de menos 2, 16, ¿no? Y de 2, 16. Entonces, simplemente, dependiendo de la función que tengamos y va a ser potencias a par, es que nos va a dar una función que sea para dos valores de X, bueno, en positivo y en negativo me va a dar un valor en Y. Casi todas estas tienen este comportamiento. Inclusive, bueno, hay una, es X a la cuarta, que la vamos a ver, tiene un poquito, así como una W, ¿no? Un caso, tiene dos formas, ya sea la parábola o como una W. Y lo mismo, para esta X, aquí si pasa, digamos, positivo y negativo, para esta X va a haber una menos X que me va a dar el mismo valor en Y. Entonces es debido a la forma que tenga la ecuación o la relación matemática que se esté utilizando. Pero fuera de esos, todos los demás en general va a ir como una relación 1-1. Si es una X cúbica, ¿se acuerdan cómo va la ecuación de una X cúbica? No muy bien. Así, ¿no? Como una S, donde pasa por el 0, 0. Entonces ahí sí es muy marcado que un valor de X me va a dar un valor de Y, tanto positivo como negativo, ¿no? Para una X me da una Y. Eso sí, pero otros como estas que son de potencia par, me va a dar dos valores de X, un valor de Y. Pero hasta ahí, ¿no? No hay funciones, pues como tal, no existe una que me dé un valor de X, dos valores de Y. En todo caso sería al revés. ¿Sí? Pero, por ejemplo, en esta función, en el 2 de Y tenemos a menos 3, menos 2 y menos 1 en X. A ver, acá dices, en esta. Sí, en la que está aquí en la pantalla. Ajá. En menos 1 de X. ¿En qué valor de X? Sí, en menos 1, en menos 2 y en menos 3 hay solo un valor de Y que es 2.
Ah, ok. Sí, pero en ese caso es una recta. Como tal es una recta. Entonces aquí es como estar especificando y es una recta horizontal. De hecho es la más útil, ¿no? O la más utilizada. Simplemente podemos tener, pareciera que, ¿cómo decir? Que digamos que puede contradecir, pero en realidad es un valor, sí, para 1.5 negativo, 2.5, etcétera, pero es un valor constante, de hecho, y los vamos a ver. Esta recta como tal es un valor constante, inclusive, aunque se especifica como función, pero es una constante. Lo vamos a ver, lo vamos a entrar a detalle. Pero en estos casos se considera como en estos términos la función es constante. Y ya no nos metemos mucho detalle. Por decir, sin considerar otro valor más que de menos 3 a menos 1 en X, la función f de X, no, f de X es constante. Ah, ok. Es constante. Pero entonces Entonces, dividir dos ajá, entonces, sí, aunque es una sí función. puede tomar muchos más valores, pero se tiene la restricción de que no es función como tal, sino es una constante. Porque cualquier otra ecuación que tengamos, por ejemplo, la misma x, 5x, cualquier factor multiplicado por la x, y ya sea sumado o restado, pues me va a dar una variación, ¿no? Una variación en crecimiento, decrecimiento, etcétera. Pero cuando se mantiene horizontalmente, entonces se dice f de x es una constante. Entonces no importa qué valor tenga la x, sigue siendo el mismo valor. Pero eso está, digamos, dentro de las funciones. Pero sí, está bien tu pregunta, simplemente es para especificar que es una constante. Y eso lo Ah, vamos a ver, de hecho. pero Sí. por ejemplo, no es posible representar entonces esta gráfica con una sola función. No, no. Sería de menos 3 a 3 es una constante, de menos 2 a 1 es una recta decreciente, de hecho sería como esta, pero decreciente. La pendiente sería negativa, ¿ok? Por aquí sería, digamos, un menos algo, menos m, menos m, ¿no? Es negativa y especificando que va hacia abajo. De 1 a 5 ahora es positiva la pendiente, más o menos b. Digo, porque inclusive hasta puede ser negativa la b, pero si es mayor el factor mx, pues va a crecer, ¿no? En sí, y de hecho así va a ser, y las vamos a ver, que hay funciones que no se pueden definir con una sola función. Perdón, hay gráficas que no se pueden definir con una sola función. Se tiene que definir por partes o por regiones. Entonces aquí iría de menos 3 a 1, constante. De menos 2 a 1, una recta pero con pendiente negativa. Y de 1 a 5, una recta pero con pendiente positiva. Entonces sí sería por regiones o por partes. Por intervalos, más bien. ¿Sí? Sí, esa era mi duda, profe, gracias. Ok, sí. Y los vamos a ver. Ya, de hecho, yo creo la próxima clase, que son 2 horas, vamos a ver las diferentes formas que van a tener las funciones, ¿ok? De manera gráfica. Y pues sus propiedades, sus descripciones, es aquí donde ya vamos a empezar a ver digamos, la parte, pues también conceptual y teórica de todas las gráficas. Y ver las diferencias de la lineal, la cuadrática, la cúbica, etcétera, las formas senoidales, potencias, bueno, exponenciales, etcétera. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, duda? No. Si no, bueno, aquí nos quedamos, nos vemos el lunes y ya retomamos a partir de aquí y ya pues continuamos, ¿no? Entonces, pues nos vemos el lunes, que tengan buen fin de semana Dale, profe, y hasta nos lunes. estamos viendo. Gracias, profe.
Muy bien. Sí. Gracias. Bueno, Gracias. profe. bye. Ajá.